podrías llamarla Helena, pero los simonianos pensaban que Helena era solo una encarnación de una diosa mayor de la sabiduría, llamada de distintas formas Simia o Epimía, que significan pensamiento o intuición. Estaba lejos de ser simplemente un rostro que lanzó 1000 barcos, y a mujer vendida como esclava sexual en un burdel sirio. Ella era la creadora de este mundo. Encerrada por ángeles, su propia descendencia había sido forzada a habitar cuerpos. Y a lo largo de las eras se convirtió en diversas formas y de distintas maneras en una versión degradada de su verdadero ser. Pero a pesar de las apariencias, ella era y seguía siendo una diosa redimida no por su amante, sino por su Padre, encarnado en la persona de Simón de Samaria. Esta es su historia y también es la nuestra, ya que la sabiduría divina está, en cierto nivel, encarnada en cada uno de nosotros. Nuestra conciencia es una manifestación del pensamiento divino postergado y degradado. Ella es tanto nuestra madre como la expresión de nuestro ser más elevado y nuestro pensamiento más elevado. Siempre será el primer pensamiento de Dios. En algún punto de su largo viaje de Semsare, Helena se convirtió en Helena de Troya y luego en Helena de Tiro. En esta sesión voy a repasar paso a paso la recepción de Helena por parte de los simonianos, dando el peso que merece a esta figura poco conocida, esta mujer sabia y la sabiduría misma, que se convirtió en maestra dentro de la comunidad simoniana y fue tan honrada y reverenciada que al menos algunos simonianos se sentían satisfechos de ser llamados helenianos. La historia de la sabiduría simoniana comienza en la Gran Declaración, un documento preservado únicamente en el sexto libro de la refutación de todas las herejías, que fue conservado solo por casualidad en un único manuscrito. Escrito en el siglo XIV y colocado en una biblioteca en el Monte Asos. Descubierto allí en el siglo XIX por un explorador griego que trabajaba para el gobierno francés. Esto es lo más cercano que tenemos a una fuente primaria. En esta fuente, la sabiduría simoniana hace su debut como el pensamiento primordial de Dios. En términos pitagóricos, ella es la díada que emerge del uno eterno, la mónada, también llamada mente y el gran poder. Más en el trasfondo, en esta mezcla de mitologías, están las representaciones judías de la sabiduría, como la creadora en Proverbios 8, Eclesiástico 24 y un Enoc 42. Esta sabiduría, sin embargo, adopta el nombre distintivamente griego de epimía, que significa pensamiento, percepción. Y es epimía quien se distingue o se diferencia de su padre, de la mente. Y dado que la mente es divina, el pensamiento de la mente también es divino. Y el pensamiento se vuelve y contempla a su padre, el intelecto primordial, como la imagen exacta de su padre, el espejo perfecto de su bondad, tal como lo encontramos en la sabiduría de Simón, capítulo 7. Y así, el Padre, la mente masculina, se conoce a sí mismo a través del pensamiento femenino, y el uno se convierte en dos, dando inicio a toda la creación. Así es como muchas cosas emergen del uno. En esta alegoría simoniana del Génesis 1, encontrada en la Gran Declaración, la sabiduría está representada por el Sabet o el séptimo día. Ella es llamada 7 y específicamente el séptimo poder. Como la conciencia de Dios presente en las aguas de este mundo, ella es la manifestación más grande.
De hecho, la culminación de la creación en el séptimo día. Pero ella no es la última entidad en ser creada. En realidad, ella es la primera, porque también está simbolizada alegóricamente por el aliento divino o espíritu que se cierne sobre el océano cósmico en Génesis 1 a 2. Y fue ella quien formó la imagen en la que la humanidad fue creada, de modo que es mediante la conformidad con la sabiduría, y sólo con la sabiduría, que los humanos se reasimilan a la imagen de Dios. Dios es un fuego intelectual, y los humanos son como pequeñas chispas de esta llama. Pero la conciencia de Dios crece y madura a través de nosotros, de modo que, poco a poco, nos convertimos en ese fuego mayor. En la Gran Declaración, Epinoia nunca es identificada con Elena, ya sea de Piro o de Troya, lo que indica que se trata de una etapa temprana de la teología de los simonianos y de la teología de la sabiduría en particular. Es solo en los informes sobre herejías donde encontramos que la sabiduría de los simonianos se encarna en una mujer llamada Helena. Comenzando con Justino Mártir, alrededor del año 150 de la Era Común, escuchamos el primer informe sobre los simonianos de Samaria, quienes redimieron, es decir, compraron para liberar de la esclavitud sexual a una trabajadora sexual de la ciudad de Tiro, en la costa de lo que hoy es el Líbano moderno. Helena no era una prostituta, sino alguien obligada a vender su cuerpo. Y Helena, de hecho, quizás era solo un apodo que señalaba a la mujer más hermosa del mundo, como se la conocía en Troya. Para los simonianos, Helena de Tiro era solo la manifestación más reciente de la sabiduría divina. Ella era, en realidad, el pensamiento primordial de la madre, y su nombre, su verdadero nombre, es Enia. Una palabra griega que significa pensamiento, y sinónimo de epimía, como lo encontramos en la Declaración. Es cuando el Padre desea crear el mundo que tiene su pensamiento primordial. ¿Qué es el plan primordial de la creatividad? Un plan que cobra vida propia y se convierte en un ser independiente, quien luego crea ángeles y arcángeles, que después, como los dioses jóvenes en el Taimeo, crean este mundo. Esta es quien ella realmente es antes de que ocurra el desastre. Existen muchas versiones de la caída del hombre. Pero lo que interesaba a los simonianos de la antigüedad, inclinados hacia la filosofía, era la caída de la sabiduría antes que la caída de la humanidad. Ya existía un mito conocido por Enoc sobre la caída de los ángeles, y los simonianos desarrollaron este mito para derivar una caída de la sabiduría, quien creó a los ángeles, quienes, a su vez, crearon el mundo. Y la sabiduría fue, a su vez, esclavizada por estos ángeles. No sabemos por qué los ángeles se volvieron malvados ni por qué administraron mal el universo. Tal vez deseaban egoístamente atribuirse el mérito de la creación. Y querían dirigir la adoración de la humanidad hacia ellos mismos. En cualquier caso, Enia es atacada por sus hijos, profanada y obligada a vivir su profanación siendo relegada a cuerpos femeninos. Cuerpo tras cuerpo, en un ciclo aparentemente interminable de reencarnación. Hay una pista en la fuente, una fuente simoniana conocida por Epifanio, que sugiere que la sabiduría crea sus propios cuerpos, o que los creó, al menos al principio. Aunque la sabiduría fue obligada a encarnarse, la fuente la presenta como no completamente indefensa, sino esperando que el Padre cumpla su plan de redención, redimiéndola a ella, y así comenzando la redención de todas las mentes humanas. Los escritores de herejías, sin embargo, tienden a enfatizar su sometimiento a la violencia masculina y sus múltiples encarnaciones, que resultan en más abusos y degradación. Era un tema antiguo conocido desde el libro de Enoc, que la sabiduría visitó este mundo, pero quedó tan disgustada por el pecado humano que regresó al cielo. Un mito similar se cuenta sobre la justicia divina en la tradición griega. Ella es la hija de Zeus, quien vino a visitar a la humanidad, pero se sintió tan ofendida por las injusticias humanas que regresó al lado de su padre. Este patrón mítico es reciclado y ampliado por los simonianos.
Según su visión, la sabiduría no solo visitó el mundo, sino que quedó atrapada aquí por la maldad humana y angélica. Los simonianos no rechazaban la tradición griega, lo que hoy se conoce como mitología o mitología clásica. Más bien, los simonianos son uno de los primeros grupos cristianos documentados de los que sabemos que leían a Homero y a otros poetas, y los leían para encontrar pistas sobre la historia de la sabiduría, porque la sabiduría no está solo en la cultura judía, sino en todas las culturas. Encontramos la luz del entendimiento o sus vestigios. Así que los simonianos creían que una de las encarnaciones de la sabiduría era la figura de Helena de Troya, conocida por su belleza, la belleza divina que irradiaba de ella. Y fue adorada como una diosa menor, incluso en tiempos romanos, en Esparta y en la isla de Rodas. Esta Helena fue seducida y secuestrada por el galán troyano París cuando visitó los ricos salones del esposo de Helena, Menelao, en Esparta. Según la antigua tradición griega, Helena era hija del padre primordial, Zeus, quien tuvo relaciones con la madre de Helena en forma de cisne. Así, Helena nació de un gran huevo. La disputa por Helena dio inicio a la Primera Guerra Mundial conocida, la cual duró una década. Aparentemente, los simonianos seguían una versión de la historia en la que Helena siempre permanecía del lado de los griegos. La noche en que el caballo de Troya fue introducido por las enormes puertas de la ciudad, Helena lideró a las mujeres troyanas en una celebración por la supuesta victoria sobre los griegos, aunque sabía perfectamente que se avecinaba un desastre para los troyanos. Como una ofrenda de paz para los griegos, ella encabezó una procesión de victoria hacia el templo más santo de la ciudad, agitando una antorcha. Y así les hizo saber a los griegos que estaban fuera de la ciudad que el final estaba cerca. La ciudad estaba lista para ser atacada, ya que los soldados escondidos en el vientre del caballo pronto saldrían. Según la alegoría de los simonianos, los troyanos representan a los malvados secuestradores angélicos de Helena, quienes atrajeron la ignorancia hacia sí mismos y son como las naciones de su propio tiempo. Los simonianos, al igual que el antiguo esposo de Helena, vinieron a rescatar su pensamiento divino, su hija. Y Helena, por la luz divina de su intelecto, mostró el camino para ser rescatada. Sus señales de luz son como las chispas de inteligencia que brillan en todos nosotros, mostrando que somos los verdaderos hijos de nuestra Madre y, en última instancia, de nuestro Padre, la mente divina. Por supuesto, esto no es lo que pensaba Homero cuando escribió sus poemas. Pero cuando los simonianos leían a Homero, lo hacían de la misma manera en que leían las demás escrituras, mediante un proceso de alegoría e intuyendo un significado más profundo en lo que decía el texto. Para comprender plenamente lo que ellos consideraban su propia historia sagrada, el poeta Estesícoro floreció alrededor del año 600 antes de la era común. Se convirtió en parte de la historia de Helena cuando la culpó por haberse dejado seducir por París para ir a Troya, y así convertirse en la causa de la matanza de tantos hombres en los campos de batalla fuera de la ciudad. Estesícoro escribió un poema culpando a Helena y quedó ciego después de terminar la obra. Así fue como comprendió que no estaba tratando simplemente con un personaje ficticio de una historia, sino con una Temide, diosa, quien, según creían los simonianos, también era la creadora. Lógicamente, entonces, ella tenía el poder de quitar la vista, y también el poder de devolverla, pues ella la había creado desde el principio. Y así, como una especie de expiación, Estesícoro escribió un conjunto muy famoso de poemas llamados las Palinodias en su honor. Y en estas Palinodias dijo que la verdadera Helena nunca fue a Troya en las bien curvadas naves. Según la tradición posterior, Helena fue arrebatada a Egipto. Y así, después de que Estesícoro reescribiera esta historia, su vista fue restaurada milagrosamente. Por supuesto, a pesar de que Helena fue mantenida a salvo, la guerra de Troya aún ocurrió. Los hombres aún murieron. Y así, algo sí fue a Troya, pero para Estesícoro no fue la verdadera Helena, sino un fantasma hecho de nube que los dioses habían llevado a Troya, una especie de Helena dosépica. Y fue este fantasma el que causó la guerra.
Eurípides, en su obra Helena, retoma y adapta esta misma historia para el escenario griego a finales del siglo V. Y así llegamos al final del libro. A Helena de Tiro, una mujer que vivió en la época de Jesús y que era conocida por su belleza. Vendida como esclava sexual en la metrópolis de Tiro, en la costa fenicia, donde fue obligada a vender su cuerpo y ser abusada. No solo por París, sino por toda una multitud de hombres. Fue redimida por los simonianos que vinieron de Samaria a Tiro, de manera similar a como Jesús había llegado a Tiro o a sus regiones, y quien fue visitado por la mujer sirofenicia. Jesús nunca la rescató. Una trabajadora sexual, pero los simonianos, en la forma del Padre, rescataron a Helena liberándola de sus cadenas. Fue, al parecer, quien le reveló su verdadera identidad, que ella era Emía. Y esta mujer, según se dice, se convirtió en maestra dentro de la pequeña secta cristiana de los simonianos, tanto así que Jesús, a finales del siglo II, informó que sus seguidores eran llamados helenianos. Según la tradición reportada por Tertuliano y Epifanio, los simonianos identificaban a Helena con el Espíritu Santo y esta identificación se confirma por la gran declaración, donde el séptimo poder, o epinía, también se identifica con el Espíritu Divino que flotaba sobre las aguas. Lejos de ser una subordinada o amante de los simonianos, esta Helena era la sabiduría encarnada y conocida por su enseñanza. Y de esta manera, Helena se convirtió en el arquetipo de la salvación para todos los seres humanos. La llama encendida en ella era la llama de la sabiduría y la inteligencia. Y es la llama que arde dentro del corazón de cada ser humano. Así que, al redimirla primero a ella, los simonianos forjaron un camino para que todos pudieran alcanzar la sabiduría. Y cuando él ascendió, finalmente permitió que Helena ascendiera con él de regreso al Padre para siempre. Y por toda la eternidad, allí, guiando a los seres humanos hacia ella y a través de ella, permitiéndoles ser redimidos. A pesar de todo el veneno de la heresiología, esta es una historia hermosa. Helena, o el pensamiento divino, fue el medio por el cual Dios creó el mundo. Su primer acto fue la creación del mundo, y su redención es el comienzo de la salvación del mundo. La salvación es la recreación, la restauración del pensamiento divino a su lugar y cuerpo legítimos. Al buscar la gnosis, todos estamos restaurando el pensamiento divino a su lugar legítimo. La creación y la salvación están íntimamente conectadas en el pensamiento simoniano y el ascenso de la sabiduría es el comienzo de nuestra propia exaltación hacia un pensamiento más verdadero. Helena fue y es el verdadero pensamiento de Dios, equivalente al logos en otros sistemas cristianos. Y es ella quien da vida a la verdadera luz y al verdadero pensamiento de Dios dentro de todos los seres humanos. Esta es su historia y vale la pena conocerla, porque puede salvar tu alma.